cable. Muy bien. Vamos a dar unos momentos para que las personas que nos acompañan puedan ingresar. Mientras se nos van uniendo las personas y antes de darle la palabra a Martín y a Libel, de quienes vamos a aprender tantísimo en esta conversación, yo quisiera darles a todos y todas la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Mi nombre es Claire de Meservil. Trabajo como especialista en involucramiento comunitario con el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. También soy docente universitaria en la Universidad de Costa Rica. Tenemos una comunidad virtual que le llamamos IIRP en español. IIRP son las siglas en inglés del Instituto de Prácticas Restaurativas y pueden encontrar esta comunidad virtual tanto en la página de YouTube como en Facebook, en Twitter y en Instagram también. También con mi nombre pueden encontrar informaciones sobre esta comunidad en la red de LinkedIn. Y en esta comunidad virtual del IIRP en español hemos tenido el gran privilegio de que líderes, lideresas, gestores comunitarios, pioneros, fundadores y fundadoras en prácticas restaurativas, pues nos han dado un poco de su tiempo y con mucha generosidad para que podamos compartir de manera virtual sobre sus aprendizajes, sobre sus experiencias y tener estos espacios para seguir tejiendo comunidad y aprendiendo los unos de los otros. Para las personas que nos están viendo en vivo, vamos a estar funcionando con un formato de webinario de Zoom. Eso significa que no es como una reunión, las personas participantes no van a activar su video, pero sí pueden participar mediante el botón de chat. Más bien les animaría a que nos pongan ahí de dónde nos acompañan y su nombre. Y también hay un botón que se llama preguntas y respuestas o Q&A, si es que les aparecen en inglés. Son dos globitos como superpuestos. En ese botón ustedes pueden colocar preguntas para Martín, para Alibel, de manera que en el transcurso de esta hora, pues podamos también contestar, responder a sus preguntas, a sus comentarios, a sus inquietudes. Sin embargo, mientras tanto, igual el chat regular va a estar dinámico y funcionando y por ahí vamos a poder interactuar. Bueno, ustedes no vinieron a escucharme a mí, déjenme presentarles a las personas que nos acompañan hoy. Yo quisiera hablarles sobre Alibel Pizarro. He tenido pues el privilegio y el gusto de conocerla desde hace unos poquitos meses y he aprendido tanto que tengo muchas ganas de seguir aprendiendo más. Alibel estudió sociología, es educadora popular, feminista, trabaja con prácticas holísticas en temas de derechos humanos y particularmente de derechos de las mujeres y en procesos de sanación colectiva. A Martín, pues sí he tenido el privilegio de conocerlo desde hace más ratito, ¿verdad? Unos cuantos días, Martín, ya nos conocemos desde hace algunos años y he tenido el honor de trabajar con él. Martín Portomata es artista y docente de artes escénicas. Es educador no formal, gestor cultural y comunitario y es capacitador en prácticas restaurativas. Tiene experiencia trabajando en Panamá, en Costa Rica, en toda la región centroamericana. Así que, bueno, creo que con estas personas que nos acompañan tenemos mucho de qué hablar acerca de prácticas restaurativas, de involucramiento comunitario y de educación popular. Pero parte de lo que conversábamos en la preparación de este espacio de comunidad y de conversación es, bueno, cómo venimos y de dónde venimos y desde el cuerpo en el que venimos a hacernos presentes en un espacio como este. Así que antes de continuar con la conversación, quería pasarle la palabra a Alibel para que nos haga un pequeño ejercicio introductorio. Les invito sencillamente a tomar un poco de conciencia del cuerpo e integralmente del cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestro estado de ánimo. Y para eso les invito a bajar la mirada o cerrar los ojos y solo por un momento observar su respiración. Si esta respiración es lenta o es rápida, si es profunda o superficial. Y con esa conciencia solo respirar inflando el pecho y la panza. Y podemos hacer un tal vez venimos del trabajo o en camino, saliendo de quién sabe, pero sí finalizando una jornada. Entonces respirar inhalando
lento y profundo, y exhalando con un ah. Y observar cómo anda la mente de pensamientos, muchos, pocos, cómo anda el cuerpo y qué necesitamos mover para relajarlo, cómo está mi estado de ánimo, cómo está esto que tengo aquí a mi alrededor, todo lo que te esté rodeando en este momento. Y eso otra vez, tomar una inhalación profunda y otra vez un estoy aquí en el ahora. Si te apetece, podemos hacer unos toquecitos en la mandíbula, abrir y cerrar la boca. El estrés se mete en el cuerpo y se tensa la boca, la mandíbula. En ocasiones también se tensan el entrecejo. Y si tú necesitas hacer un movimiento de cuello, de hombros, de lo que sea, hacer lo que necesites y otra vez una inhalación profunda. Exhalar lento y profundo para conectarnos y estar en el aquí y en el ahora para esta conversación. Y listo. Adelante, Claire. Muchas gracias, Aribel. En estos espacios de conversación hablamos mucho sobre la escucha activa, sobre la importancia del diálogo y decimos, a veces oímos, pero no escuchamos y se nos olvida que más que el ejercicio de la voluntad de escuchar también es esa conexión con el presente, la que es tan indispensable para la escucha, para conectarse con el otro, conectarse con uno. Así que agradezco de corazón este ejercicio para iniciar. Antes de dar inicio con el webinar, habíamos estado reflexionando, Martín, Alibel, nuestras compañeras del CIREC, Lindsay y Sue, y yo acerca de algunas definiciones que nos establezcan una plataforma para la reflexión. No quiero presentar estas definiciones como absolutas, sino por el contrario, entre signos de pregunta para que nos permitan continuar con el diálogo. Y son tres: hablar sobre prácticas restaurativas, comunidad, educación popular. Y encontré esta definición del Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España. Le hicimos pues algunos ajustes aclaratorios, pero básicamente dice que las prácticas restaurativas se basan en el desarrollo de la comunidad a partir del fortalecimiento de los vínculos. De esta manera, cuando los conflictos se dan en la vida de un grupo o comunidad, lo que se busca es la reparación de los daños causados asumiendo responsabilidades. Esta es una de las definiciones. Y luego nos pusimos a pensar en cómo definimos comunidad. Mientras que tradicionalmente pensamos que una comunidad significa un grupo de personas en un lugar geográficamente determinado, el barrio, el entorno de trabajo, la familia, comunidad, familia, pero el término puede referirse a cualquier grupo que comparte algo en común. Yo tengo una pequeña comunidad que nos gusta la poesía, por ejemplo, y nos reunimos en torno a la poesía. Esta es una definición de Hampton y Haven que está en la caja de herramientas comunitarias. Es uno de los enlaces o recursos que podemos compartir. Y sí les quiero pedir un segundo de su paciencia para que se queden conmigo cuando hablamos sobre educación popular, porque ahí el texto sí es un poquito más largo. La educación popular es un acto de amor, de coraje, de práctica de la libertad dirigida hacia la realidad. Esto nos lo dice Paulo Freire. Entiende el proceso de aprendizaje como una construcción de conocimiento transformador y participativo, para lo cual se desarrolla metodología y técnicas participativas, teniendo en cuenta el contexto social, una intencionalidad emancipadora, generadora de pensamiento crítico y de consecuencias prácticas, desde las relaciones horizontales entre educadores, educadoras y estudiantes, así como la formación de sujetos políticos. El término educación popular, nos dice Wikipedia, se utiliza para clasificar una amplia gama de esfuerzos educativos, desde los pueblos originarios, diálogo de saberes, aportes de las comunidades y desarrollada en América Latina desde los años 60 con los aportes de Paulo Freire, procesos alfabetizadores, decoloniales, interculturales, trabajo con adultos, trabajo social y comunitario, entre otros, enmarcada dentro de la educación alternativa.
Bueno, como les mencionaba, la idea de estas definiciones, más que un dar cátedra, es más bien que nos sirvan como una plataforma de inicio para la reflexión. Y con eso me gustaría que hagamos nuestra rodada inicial y para eso quisiera pasarle la palabra a Martín. ¿Cómo se nutren y coinciden estas ideas, en tu opinión, sobre comunidad, prácticas restaurativas y educación popular? Bueno, muchas gracias, Claire. Voy a ver si pongo el cronómetro por acá para organizarme. Muy contento de compartir con vos, con Alibel. Bueno, no están Lindsay ni Sue del CIREC, pero están presentes igual a través de la gestión de este espacio. Pues también contarles que me es un poco difícil participar de webinar justamente porque no puedo ver a la comunidad que realmente conformamos en este momento ni a la que se conformará luego con este espacio subido a las redes. Así que a mí se me dificulta porque justamente estoy construido o me he construido para trabajar en comunidad y de esa forma me es más agradable, fácil relacionarme y sobre todo un espacio vivo de transformación con todo lo que nos puede regular una comunidad. Y desde ese lugar justamente me parece importante, por lo menos en lo personal, entender esa comunidad como ese intercambio interdependiente que favorece el vínculo humano entre las personas que nos hacemos partes de una comunidad, partes conscientes y activas de una comunidad, ¿no? Y dentro de estas definiciones que compartíamos de lo que son prácticas restaurativas o lo que se comparte de educación popular, pues tomé simplemente algo que promueven las prácticas restaurativas y es el fortalecimiento del vínculo. Y justamente de educación popular tomo el acto dirigido hacia la realidad, y obviamente podría decir el acto de aprendizaje dirigido hacia la realidad, ¿no? Entonces creo que coinciden plenamente las prácticas restaurativas y la educación popular en tomar conciencia de la realidad, de la importancia de fortalecer el vínculo para a partir de ese vínculo, de ese espacio concientizador y crítico de la realidad, y no solamente de la realidad del entorno exterior, sino de la realidad personal de cada quien, de poder tener un espacio de introspección, de examinación, de ahí hacia el otro, hacia promover ese encuentro dialógico, de intercambio con el otro y con la otra, a partir de un lugar de confianza que promueva, ojalá, pues la construcción participativa de transformaciones, de análisis o simplemente de fortalecimiento, ¿no? Entonces creo que allí es donde se vinculan profundamente y a mí en lo personal me ha servido como un proyecto intencionado de cómo poder facilitar esos espacios, posicionarme donde me hace sentir más en confianza, cada vez más humano, entendiéndolo por ese vínculo, por esa sensibilidad de compartir con otros y con otras un espacio en el que podamos ser justamente a partir de ese encuentro y de la reflexión de lo que ese encuentro nos promueve, ¿no? Entonces, quizás para concluir, yo creo que se complementan perfectamente, son pues estrategias intencionadas para reconocernos en comunidad. Eso es súper importante porque no necesariamente nos reconocemos cuando somos parte de una comunidad o cuando nos hacen ver que deberíamos ser parte, ¿no? Entonces creo que ambos procesos, la educación popular y las herramientas que nos dan las prácticas restaurativas, nos hacen eso, actores protagonistas de ese espacio en el cual podemos mediar con otras y con otros en un viaje hacia el encuentro que profundamente creo que es lo que promueven las prácticas y la educación popular. Eso creo por allí. Maribel, y para vos la misma pregunta, en tu opinión, ¿cómo se nutren educación popular, comunidad, prácticas restaurativas? Gracias, Claire. Y bueno, también decir que tengo mucho gusto de conocerte hace pocos meses, que han sido muy nutritivos para mí. Y muy emocionada porque estoy con Martín y Claire, que fueron mis docentes en un curso que tomé hace unos meses y desde entonces he abrazado las prácticas restaurativas. Hace muchos años que estoy familiarizada y practicando la educación popular
Y es muy bonita cuando uno retoma las definiciones de Paulo Freire, que es fue un educador brasileiro que empezó a trabajar desde comunidades pobres, en las favelas, incluso en alfabetización. Pero luego, no solo para alfabetización, sino esta educación que se hace trabajando en círculo. Y una de las frases que Freire utilizaba era lo de la educación bancaria, en los dos sentidos. Bancaria, porque uno llega a un salón de clases, de reuniones, de seminarios, de talleres, y lo que hay son bancas una detrás de otra. Y por otra parte, bancario en cuanto a que es como si el docente, el maestro, ahora el facilitador, es el que sabe y el alumno es el que va a ser iluminado y es el que no sabe. Y romper con eso de muchas formas no se hace solo con voluntad, sino que hay que desarrollar una metodología, una estrategia y una serie de técnicas para que realmente el proceso educativo sea participativo. Y en el contexto social, si yo llego a un salón donde hay un grupo de personas que que no tienen educación, que no saben leer y escribir, y hay otro grupo de personas que sí, ¿y cómo puedo yo comunicarme y siempre aprendiendo de esas personas y devolviendo? Es decir, es una conexión. Mientras menor es el nivel como educativo formal de las personas, hay un trabajo más como importante de poder comunicarnos, de aprender y de devolver. Y eso que aprendí en la educación popular y que ha sido muy nutritivo, porque es como todo lo que una aprende. Va una a trabajar, supuestamente a facilitar talleres, supuestamente a enseñar, y sí que una va a enseñar algo, pero es completamente proporcional de lo que una va a aprender. Entonces, cuando yo encuentro las prácticas restaurativas, digo, wow, qué rico que hay cosas que son básicas y que ya teníamos en común. El trabajar en círculo, el solo hecho de lo que el principio del círculo genera, esa picazón que me entra en el cuerpo cuando entro a un salón y las mesas, las sillas, todo no está en disposición de círculo, donde la gente se va a dar la espalda, pues a mí me entra como una comezón en el cuerpo, una incomodidad, ¿no? Y hay un principio de las 5R en las prácticas restaurativas que tiene que ver con respeto, relación, responsabilidad, que de alguna forma son tres cosas que ya están en la educación popular, ese profundo amor del que habla Paulo Freire, ese profundo compromiso, ese silencio que es escucha, esa posibilidad de quedarse 1, 3, 4, a veces 5 incómodos minutos en silencio hasta que la gente opine, hasta que la gente que no se siente cómoda de hablar, hable, o generar cada vez más estrategias y más técnicas para lograr el involucramiento de las personas desde su realidad. Y eso es muy bonito porque eso es parte de las prácticas restaurativas, que tiene toda una serie de técnicas, de preguntas, de trabajo en círculo, de guiones, para ayudar a las personas a comunicar desde su sentir, desde su pensar, desde su experiencia. Sin embargo, hay una cosa que en mi experiencia no hemos trabajado tanto, que tiene que ver con esto de la reparación, de cómo manejamos los conflictos o las situaciones tensas, cómo hay, como en las prácticas restaurativas, un trabajo consciente de fortalecer la comunidad, no solo desde lo que nos vincula, desde los problemas de la realidad social que queremos transformar, sino que también hay una intención en crear comunidad entre las personas, también de sus diferencias, desde sus desencuentros, y trabajar constantemente en la construcción de esa comunidad, y también los esfuerzos para reintegrar. Hay algo que aprendí en las prácticas restaurativas que viene de la cultura de los aborígenes australianos, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿es de Australia o es de Canadá? De Australia, que dice, cuando una persona comete como un delito o una infracción o algo que está mal,
y nuestra sociedad occidental la expulsa. Va como un juzgado, la juzga y la expulsa, y no hay nada más inhumano que eso. La persona necesita estar en comunidad y ser escuchada y acompañada en la comunidad. Y creo que eso es algo que todavía tenemos pendiente en muchos grupos, en muchas organizaciones, porque cuando yo pienso en comunidad, pienso en el movimiento de mujeres del que formo parte, o de la comunidad o el movimiento LGBTI, o del movimiento ambientalista, o del movimiento por los derechos humanos. Entonces, esa para mí es mi comunidad en este momento. Quizás no los vecinos del edificio donde vivo en la ciudad, pero sí, este es mi reloj de los 5 minutos, pero sí cómo podemos como juntar ese proceso educativo de aprendizaje mutuo, de reflexión, de enseñanza, con esa idea de construir una comunidad que está pendiente de reintegrarse, de repararse constantemente y también de sanar, porque para repararse hay que sanar. Y a la vez, cómo podemos ser corresponsables dentro de esa comunidad. Sí, muchas gracias, Alibel y Martín. Yo le he tenido una gran ilusión a esta conversación. Cuando trabajamos con prácticas restaurativas nos hemos encontrado ese gran potencial que tienen de accionar la construcción de una cultura participativa, orientada a la reconciliación, orientada al fortalecimiento de relaciones y a la reparación del daño, pero que si no es bien entendida, puede ocurrir que se convierta solo en un listado de técnicas, ¿verdad? Y dentro de ese listado de técnicas se convierta en estrategias de un control benevolente, pero no necesariamente de esa pedagogía liberadora de la cual Freire nos habla. Y ahí es donde yo veo que la vinculación, como decía Martín, es absolutamente indispensable. ¿Qué tanto estamos desde la práctica creando ciudadanía y generando esa participación que no es solo un ajustarse a lo que se plantea desde un arriba, sino ese recuestionar cómo somos comunidad que co-construye cosas, especialmente en tiempos tan complejos como en estos que vivimos, cómo sanamos desde lo personal, desde lo colectivo, desde lo transgeneracional, desde los sistemas, cómo hacemos activismo desde este lugar, ¿verdad? Que es ese compromiso con la no violencia que es tan complejo en los tiempos tan violentos que vivimos. Así que pues a mí me ha ilusionado muchísimo tener esta conversación que me plantea más preguntas que respuestas, pero ciertamente algunos elementos que me nutren profundamente. Así que aterricemos en la experiencia, Martín, desde tus experiencias. ¿Cómo han incidido las prácticas restaurativas en el trabajo comunitario en particular y también en este momento histórico? Pandemia, el mundo cambió, todo lo que vemos todos los días a nuestro alrededor. Bueno, creo que han sido herramientas, bueno, un poco a partir de la educación popular me he ido construyendo, ¿no? A través de las maestras, de los maestros que he tenido en distintos espacios y luego con la incorporación ya explícita de las prácticas restaurativas. Y retomo un poco para contestar esto, un poco lo que nos compartía Alibel sobre el tema de sanación, ¿no? Yo creo que lo que subconscientemente siempre he estado buscando es la sanación, a través quizás del teatro primero y luego de la educación, ¿no? Y la sanación que me permita renovar fuerzas o energías para seguir siendo o buscando espacios donde sentirme cómodo, ¿no? Yo le digo a las personas que el lugar más seguro del mundo para mí es un círculo. Cuando estoy facilitando o siendo parte de un círculo, porque es el espacio que me permite ser y tener una voz, o saber que voy a tener una voz, saber que voy a tener la oportunidad de escuchar a otras y a otros y a vincularnos, ¿no? Entonces, a mí sobre todo, y retomando un poco lo anterior para volver, esa conexión de prácticas restaurativas y educación popular es, primero que no son espacios cotidianos ni convencionales, no están establecidos necesariamente por el sistema. Yo digo justamente, hoy que estábamos en una capacitación en la mañana en un círculo, digo, este es un espacio no cotidiano. Esto es
una revolución, pararnos, ponernos en círculo presencialmente, para vincularnos, para expresar emociones, para escuchar necesidades y para ver en qué nos podemos apoyar o fortalecer, ¿no? Y desde ese lugar, pues creo que también la educación popular, incluso tomándola desde esos orígenes donde se planteaba como ese espacio emancipador, liberador, de salida de un espacio de opresión, pero también con la actualización de lo que realmente podría ser la educación popular, nombrémosla todavía, pero en la transformación educativa que necesitamos en los otros espacios, ¿no? Entonces, para mí lo que ha sido realmente encontrar herramientas y espacios en los cuales quiero existir, en los cuales quiero transformarme, en los cuales quiero encontrarme con otras y otros, en los cuales quiero encontrar creativamente posibilidades, ¿no? Aquellos que empezamos quizás con algunas banderas muy fuertes, tratando de cambiar estructuras, violencias estructurales, sistemas muy punitivos y demás, y de repente como sentir que ese no era el camino, en el caso específico del teatro, que no hacíamos todo lo necesario o que no incidíamos todo lo que nos gustaría, fuimos encontrando a través de otros espacios, como en este caso la educación, el vincularnos a través de lo que puede ser un espacio comunitario de reeducación, porque para sanar, muchas veces cuando empezamos estos caminos, los opresores son solamente los otros, los culpables o los responsables son gente que está afuera siempre y no se da ese camino interior que me ha posibilitado estos espacios de crecimiento, en ese viaje de ida y vuelta, ¿no? Hacia el otro, hacia los otros, hacia el sistema, pero también a nivel personal. Y yo creo que para sanar y para reconstruirnos tenemos que reeducarnos, ¿no? Hacernos conscientes de todas esas creencias que hemos ido adoptando a través de la educación informal y de la educación formal, de todo ese contenido que nos han ido como posicionando a poder encontrar espacios de reflexión liberadores, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que eso es lo que me han permitido estos espacios de seguir trabajando en algo en lo que creo que es lo fundamental que nos puede hacer construir una cultura de paz a partir de la no violencia, ese camino que es encontrarnos humanamente en un lugar seguro para revisarnos, para entender qué necesitamos aprender, qué habilidades son necesarias, cuáles son o deberían ser nuestras prioridades en torno a justamente todo lo que ha pasado, todo lo que nos puede enseñar una pandemia, el cambio climático, no solamente a producir o a consumir, sino realmente a establecernos cuál puede ser el sentido de nuestra vida y de la relación que tengamos con las otras y con los otros. Por allí va la cosa. Por allí va la cosa. Y es que cuando nosotros hemos trabajado juntos en capacitación y hablamos, por ejemplo, sobre las preguntas restaurativas, también somos insistentes en mencionarle a la gente, no es la idea de seguir una fórmula o de seguir una receta, pero sí tener por dónde empezar esa conversación, por dónde iniciar esa conexión. Antier estaba participando en un conversatorio donde hablábamos sobre el gran aislamiento que están experimentando también las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Que también se está traduciendo, no únicamente por eso, pero contribuye a todo lo que es la conducta violenta, la conducta autolesiva, toda esta cuestión de cómo abordamos ese desconcierto, de cómo enfrentar esto más allá de la culpabilización y del apuntar con el dedo. Es culpa de los centros educativos, es culpa de las familias, es culpa de la televisión, es culpa de todos, pero ¿cuándo vamos a tener ese círculo para decir es que todos queremos trabajar por lo mismo, pero estamos viéndolo desde lugares diferentes? Pero bueno, es ciertamente complejo. Más bien me encantaría, Alibel, escuchar sobre tus experiencias y a partir de tus experiencias, ¿cuáles son algunas recomendaciones o herramientas concretas que has encontrado en tu trabajo desde la participación ciudadana? Sí, gracias. Estaba muy deseosa como de poder compartir sobre esto porque, bueno, cuando empecé con la educación popular, como que aprendí una serie de herramientas, una serie de técnicas, por ejemplo, esto de siempre partir de la práctica, y partir de la práctica y del contexto de la gente significa que nunca la exposición o la presentación o el PowerPoint o el papelógrafo va antes de escuchar a la gente. Entonces, generalmente yo llego a espacios donde hay una presentación,
o una entrega de conocimiento, ya sea una película, un vídeo, un PowerPoint, y luego se le pregunta a la gente qué opina. Y en educación popular yo lo hago al revés, al menos, y aprendí de otra gente a hacerlo al revés. Primero llego a la gente y le pregunto, bueno, ¿qué es para ti el autocuidado? ¿O qué es para ti el bienestar? ¿Qué es para ti un derecho? ¿A qué te suena eso de restaurativo? ¿No? Y luego, con lo que la gente va diciendo, vamos construyendo, porque en lo que la gente dice, sale lo que hay en su persona, en su experiencia, en su conocimiento, en su realidad, incluso en lo que le está molestando o las expectativas que traen, ¿no? Y luego, cuando con el feminismo, pues había toda una cosa de conectar que lo personal es político, que todo lo que nos pasa como persona es importante, no es solamente como lo racional, lo de la comunidad, ahora hablando de físicamente o de los derechos, sino todo lo que como personas nos está atravesando. Y luego con las prácticas de bienestar aprendí que en esos talleres necesitaba preguntarle a las mujeres campesinas, por ejemplo, ¿cuántas tenían dolor de cabeza? Porque el primer día de taller muy probablemente tenía muchos dolores de cabeza porque eran mujeres que venían de comunidades y no estaban a veces acostumbradas a salir de sus casas. Y ahora en la ciudad o incluso con personas profesionales me doy cuenta que cuando hago esa pregunta hay un 40% de participantes que tienen dolor de cabeza al menos 2 veces a la semana. Y esa era una parte de la realidad de la que yo no era consciente antes. Y esto estoy poniendo como ejemplitos, ¿no? Entonces, con la educación popular, pues facilitar procesos, facilitar talleres, temas y tal. Y hace muy poco estuve trabajando con una ONG ambientalista en un proceso de participación ciudadana en un área protegida, algo como un parque, ¿ok? Y no sabíamos si íbamos a tener 40 participantes o 50, pues resultó que teníamos 80 participantes, 60, y yo dije desde el principio, vamos a hacer el trabajo en círculo o semicírculo. Tanta gente, sí. Y fue como una y otra vez escuchar las voces aquí sobre lo que en prácticas restaurativas se llama el proceso justo. En prácticas restaurativas nos han enseñado que el proceso justo, o como así le llaman, no importa si nosotros, el Estado en este caso, o un proyecto, o quien sea, va a tomar una decisión, lo importante es que todas las personas puedan dar su opinión y puedan ser escuchadas en un proceso justo. Aclarar previamente que tal vez no se va a hacer una decisión democrática de votación entre las 80 personas que están en el taller y saber cómo se va a tomar la decisión, pero sí escuchar a la gente y decirle, vamos a tomar en cuenta todo lo que ustedes nos digan, pero la decisión se va a tomar de esta manera, con estas personas, en estos procesos y apegados a la ley. Sin embargo, lo importante que es reconocer primero lo que en prácticas restaurativas es la declaración afectiva. ¿Cómo me siento cuando estoy allí? Me siento triste, me siento asustada frente a esas 80 personas, me siento esperanzada, tengo expectativas, yo puedo hacer una declaración afectiva y como decía Martín, cuando uno se declara vulnerable frente a la gente, hace un poco más de empatía. Y luego explicarle a las personas que vamos a desarrollar una metodología donde cada persona va a poder hablar. Va a ser por escrito, a través de tarjetas de colores que la vamos a pegar en su momento en un papelógrafo. Esto es lo que va a pasar. Y luego vamos a tener un espacio donde cada persona puede hablar un máximo de 2 minutos por vez. Y eso, cómo también percibir cómo se siente la gente. Si tengo un plenario de personas que vienen enojadas, que yo les explico el programa y luego me dicen, ¿pero cuándo vamos a poder hablar? Y yo respirar. Y le diría, acabo de explicar la metodología y quizás en un taller lo hice, pero ya en el segundo no cometí el mismo error y dije, comprendo que usted está preocupado
de que haya suficiente espacio para que pueda opinar y expresar lo que siente y lo que piensa. Va a haber ese espacio y, repito, el horario. Entonces son cosas como estas las que me he nutrido y he puesto en práctica con las prácticas restaurativas, pero eso no solamente con el público, sino también con el equipo del trabajo, con el que trabajo, con el equipo de la ONG, con el equipo del ministerio, porque no es un equipo homogéneo, no es un equipo donde todos venimos del mismo lugar o todos pensamos igual o nos sentimos en la misma línea, sino que es constantemente ese escuchar y en todo momento poder como tener la conciencia de restaurar y de crear una comunidad a partir de lo que llamamos una agenda común. Podemos tener muchas diferencias, la ONG y el ministerio podemos no estar de acuerdo, pero ahorita tenemos una causa común. Tenemos un puntito en el que estamos de acuerdo y con la gente de la comunidad también. Entonces, usar no solo la educación popular, también ahora incluyendo la comunicación no violenta, que por ahí está también en el público una de mis primeras maestras de comunicación no violenta, y la educación popular, todo en ese tipo de experiencias. Gracias. Sí, muchas gracias. Más bien quería referirme a un elemento de la comunicación no violenta y ahora ya me intimidé un poquito, pero lo voy a mencionar de todas maneras. ¿Cómo hacemos ese encuentro comunitario desde ese reconocimiento que lo que las personas hacen y dicen viene de buscar satisfacer alguna necesidad universal, ¿verdad? Y de hacernos esa pregunta de, bueno, ¿y cuáles son las necesidades insatisfechas y cuáles son las necesidades satisfechas que nos traen aquí a este lugar de construir una agenda común? No se me olvida la frase de Dominic Barter, que la repito constantemente, aquí están mis hijos y mi familia por acá, el gato. Esa no es la frase de Dominic Barter, ese es el preámbulo, que decía: el día que la justicia deje de preguntarse quién hizo bien y quién hizo mal y comience a preguntarse cuáles eran las necesidades insatisfechas, ese día la justicia dejará de servir al poder y comenzará a servir a las personas. Y qué complejo, porque no solo venimos desde este lugar de construir puentes restaurativos y de tejer comunidad a partir de la educación popular también, sino que también venimos desde el propio cuerpo, desde la propia historia, desde la propia experiencia, desde las propias heridas y también desde las propias saludes. Kazu Haga decía: transformamos el mundo con nuestras cicatrices, no con nuestras heridas. Tenemos que sanar, pero qué difícil. Antes de pasar con esto a la siguiente pregunta, sí quiero hacer un paréntesis para comentarles que nos acompañan personas de Barcelona, de Panamá, de Costa Rica, de México, de Puerto Rico, de California. Muchas gracias por estar con nosotras y nosotros. Para las personas que están escuchando este webinar en su grabación y que no lo escucharon en vivo o que quizás lo están escuchando otra vez, también pueden poner sus comentarios en la página de YouTube si lo están escuchando por ahí, o en la página del podcast de Sabidurías Colectivas si lo están escuchando por ahí también. Y animarles a que si quieren utilizar el botón de preguntas y respuestas o inclusive el botón de chat para poner sus consultas y sus comentarios, por favor háganlo para que antes de la hora no se nos vaya referirnos a sus preguntas, comentarios, sugerencias, inquietudes, anécdotas. Sí me gustaría iniciar con una rodada de reflexión. Les propongo, ya que estamos ya llegando al tercer acto, diría Martín, ¿verdad? De esta conversación, cambiar el orden y más bien pasarle la palabra a Alibel primero y luego escuchar a Martín. ¿Cuál es el futuro por construir en el trabajo con comunidades desde la educación popular y las prácticas restaurativas? Pregunta difícil. Yo quería escuchar primero a Martín, pero ahorita voy a lanzarme. Bueno, hace muchísimos años yo aprendí algo que creo que lo aprendí de una costarricense. Creo que fue de Lorena Aguilar Revelo, que es siempre empezar un taller como con unas normas de convivencia. Y entonces ella lo hacía muy curiosamente o de una forma como chistosa, ¿no? Las normas, vienen las normas. O
Y cuando los colocaba, el primero era se vale saber y se vale no saber. Se vale preguntar. Y desde entonces yo las utilizo, es como parte de lo que tengo incorporado. Se vale no saber, se vale preguntar. Y por lo tanto, se vale cambiar de opinión. Y cuando cambiamos de opinión, respetamos eso. Y la otra es el respeto a todas las ideas, pero especialmente a las que son diferentes a mí. Y eso casi siempre lo pregunto al inicio, ¿podemos convivir con eso? Y la gente dice sí, pero luego sobre la marcha, qué difícil es. Luego me llegó la comunicación no violenta y otras prácticas y aprendí también otros principios para participación plena y que tienen que ver con hablar en primera persona, es decir, no decir hace calor, sino yo tengo calor. No decir la gente estaba enojada o la gente quiere, sino a mí me gustaría, yo quiero, mi grupo dice, mi grupo plantea. Y creo que eso funciona para todos los espacios. También aprendí que hay que escucharse, hay que autoescucharse, el juez interior, el juez que juzga a una misma y que nos hace ponernos como máscaras, pero que juzga también cada vez que está escuchando a las personas. Y ese juez que no podemos callar, pero sí podemos observar y decirle, guárdate un ratito que ya te escuché. Y es un ejercicio también de coherencia y es un ejercicio también para sanar. Y creo que sea una reunión de índole educativa meramente, de índole comunitaria, ahora en el estricto sentido de una comunidad que está decidiendo sobre el tema del agua o el tema de los servicios, o siendo una organización política o una asociación. Hay como una serie de principios que luego necesitan una metodología para desarrollarse, porque ese es el problema con los principios cuando no tienen un desarrollo. Entonces, el principio se queda como en principio, en ideal, en utopía a alcanzar, y terminamos juzgando a quien no lo alcanza, y juzgándonos y culpándonos y autoculpabilizándose y todo eso, pero cada uno de esos principios requiere una metodología y una estrategia para implementarlo. Y, por ejemplo, en los movimientos sociales, movimiento de mujeres, por ejemplo, y el movimiento feminista, del que me siento parte, hay un tremendo enojo por el sexismo, por la violencia de género, por la violencia sexual, por un montón de situaciones de desigualdad donde sentimos que la otra gente no lo ve o no se da cuenta o no los enoja porque está normalizado. Pero eso mismo pasa en todos los movimientos sociales cuando en cualquier tema de discriminación, ¿no? Lo mismo con el racismo, lo mismo con la homofobia, lo mismo con el clasismo. También ahora toda la discriminación hacia las personas que vienen de fuera, por ejemplo, Costa Rica, que recibe personas refugiadas de Nicaragua, Panamá, que ahora está recibiendo de Venezuela, de Colombia y de muchos otros sitios. Y se va creando esta cultura de derechos, como defender lo nuestro, pero de agredir al otro. Y creo que uno de los desafíos que tenemos en los movimientos y en las asociaciones es que no solo necesitamos espacios y metodologías y compromiso y presupuesto para el autocuidado, el bienestar, la sanación, sino que también necesitamos en esa gran línea que ponemos a veces de fortalecimiento organizativo o de fortalecimiento institucional o de liderazgos, necesitamos también esas habilidades para construir comunidad, prevenir los conflictos o las peleas concretamente. Porque los conflictos siempre van a estar en la vida cuando hay diferencias. Entonces, colocar las diferencias sobre la mesa, colocar las discusiones, colocar los conflictos y tener herramientas para trabajarlos. Y ese es uno de los grandes aprendizajes que he tenido con las prácticas restaurativas y que de hecho estoy ahora llevando
a al menos uno de los espacios en los que estoy, ¿no? Como construyendo la esperanza de que eso se puede hacer, para que las organizaciones no se construyan y mueran por un conflicto. Los proyectos no inicien y mueran por un conflicto, porque la gente es como cuando nos casamos, hacemos una gran fiesta, pero si nos divorciamos no vamos a hacer una fiesta. Entonces, en las organizaciones yo siempre he creído, bueno, no siempre, pero tengo unos años que he creído que cuando una organización cierra deberíamos hacer una fiesta y agradecer por lo que ya no es, pero por lo que sí es. Y creo que una forma de construir lo que nosotros queremos para la sociedad también pasa por construirla en la propia vida. Martín, háblanos sobre ese futuro por construir. Bueno, creo que el futuro por construir o la transformación que necesitamos construir viene a partir de construir comunidades. Viene de construir espacios de diálogos, de encuentros horizontales, donde nos juntemos personas, no profesiones, donde nos juntemos historias, necesidades, donde haya espacio para el vínculo afectivo, para la expresión emocional, ¿no? Entonces todo esto es como, suena grande y es en realidad grandes espacios de encuentro, pero muy probablemente vayan a venir al detalle de decisiones individuales, de decir, yo hoy asumo no violencia, no quiero tener más violencia, no quiero violentarme, no quiero seguirme sintiendo violentado por un sistema ni seguir violentando, y veo cómo puedo empezar a negociar para vivir con paces más permanentes, más cotidianas, con mayor bienestar. Lógicamente esto quizás venga de espacios de reflexión importantes, ¿no? Sin duda la transformación importante viene en hablar de educación, no de educación popular, sino en hablar de una educación que incluya en nuestras escuelas, en nuestros colegios, de lo que hablaba a nivel de educación emocional, alfabetización emocional, cómo atender los conflictos, sentarnos y construir comunidades con justamente esas personas que no son necesariamente las más cercanas que tengo, sino promover espacios donde todas y todos podamos ser escuchados, y a partir de eso, pues, transformaciones, ¿no? Creo firmemente que necesitamos acuerdos políticos importantes en educación en cada uno de nuestros países, que haya consensos, donde tengamos, ojalá, proyectos de educación con ministros que duren mínimo 10 años, donde podamos incidir de esa forma a través de la educación, pero para eso necesitamos reeducarnos permanentemente los que ya estamos, como quien dice, consolidados, y a partir de eso justamente pues promover eso, ¿no? La decisión personal de transformarnos. Ojalá que las necesidades de guerras, de cambios ambientales drásticos no sean las que nos muevan a entender eso, que podamos hacerlo antes, ¿no? Entonces yo sí lo que creo es que pues el cambio viene por establecer pequeñas comunidades que nos permitan entender qué necesitamos aprender, qué debemos desaprender, y salir de espacios de confianza que quizás nos hacen sentir seguros, pero ya no son sostenibles y obviamente no son saludables. Muchas gracias, Martín. Justamente ayer estaba teniendo una conversación con mi hermano. Mi hermano es profesor de literatura, y él estábamos hablando un poquito sobre algunos de los mitos griegos, y estábamos hablando sobre Pandora, ¿verdad? Esta figura de todos los dones y su cajita, la famosa cajita de Pandora, y él me contaba cómo al abrir la caja de Pandora salieron todos los males menos uno, que fue el que se quedó en la cajita. Y el mal que se queda en la cajita es la esperanza. Y mi hermano me decía, es que desde la visión de los griegos, la esperanza es uno de los males, es uno de los males de la humanidad. En una de las conversaciones previas que tuvimos, hablando sobre el webinar que íbamos a compartir el día de hoy, hablábamos sobre ese lugar del enojo, ¿verdad? ¿Cuál es ese lugar para el enojo? Siendo que el enojo ha sido tan importante, porque el enojo es el que nos mueve a hacer algo, pero al mismo tiempo que no sea un enojo que nos mueva o a ese instinto de destrucción,
pero que tampoco nos lleve a ese pesimismo que nos apague. Al final el pesimismo también le sirve al status quo, ¿verdad? La semana pasada estaba trabajando con un grupo y una de las personas del grupo, bastante pesimista, su actitud en ese momento me decía, sí, es que trabajar con ellos es muy difícil. Yo no lo vi así, yo sentí que el grupo participó, cuestionó, discutió, y yo le decía, yo siento que más bien hubo conversación, yo me siento cautelosamente optimista. Se rió la compañera y me dice, me gusta eso de cautelosamente optimista, voy a usar eso de cautelosamente optimista. Entonces, ¿qué futuro que hay que construir donde mantengamos esa cautelosa esperanza, ese enojo, pero desde esa parte de la restauración de los conflictos que van a seguir surgiendo, sobre todo porque hay enojo y sobre todo porque hay daño, mucho enojo y mucho daño, y hay que ver por dónde se le entra. Eso me lleva pues a la última pregunta que tenemos en agenda y que me gustaría sumarla con la pregunta que nos comparte Miriel acá. Ella habla sobre cuáles son algunas recomendaciones para la resolución de conflictos, de cómo se sana el otro según su experiencia. Y con eso sumarlo a la última pregunta que tenemos. ¿Cuáles son algunos fundamentos que podamos desarrollar? ¿Cuáles son propuestas puntuales? Yo creo que va un poquito por dónde empezar. Y tal vez particularmente, como menciona Miriel, desde resolución de conflictos, por dónde empezar. ¿A cuál de los dos le gustaría comenzar? Quiero decir algo sobre la esperanza. Adelante. En la red Capacitar, la red internacional Capacitar, hace unos meses estábamos reflexionando un texto de una mujer ambientalista que trabaja por el cambio climático, por la crisis climática. Ella se llama Joanna Macy, es una mujer budista y ahora tiene más de 80 años y sigue activa. Y ella habla de la esperanza activa. Entonces, justamente ella dice que la esperanza activa no es aquella esperanza como optimismo, de algo que sabemos que es como del azar o que no se puede lograr, y que ella no se refiere a eso, sino que se refiere a que una puede tener esperanza sobre algo, por ejemplo, a una sociedad sin violencia, o que podamos reducir realmente la violencia. Y ustedes trabajan, por ejemplo, también con colegios, ¿no? O quienes trabajan con este tema del bullying, etcétera. Yo trabajo con el tema de la violencia de género. Y dice, ¿cómo podemos crear acciones pequeñitas, cotidianas, de cada día, que contribuyan a esa gran misión? Y ella, como activista climática, o sea, se lo coloca, ¿no? Gente que está peleando en las cumbres internacionales, que está con los estados, y ella decía, ¿cómo puedo yo, Joanna Macy, lo vamos a dejar en la caja que Claire va a preparar, M-A-C-E-Y, y ella decía, construir esos actos pequeños que yo puedo hacer es una esperanza activa, no es sentarme a esperar que el azar o que lo traiga, ¿ok? Y quería decir como estos fundamentos es que cuando nos organizamos, cuando construimos asociaciones, organizaciones, etcétera, si trabajamos en un centro educativo, en una empresa o en cualquier tipo de asociación, saber que una de las cosas que tiene que estar en nuestras agendas de trabajo, como decía hace un rato, ponemos proyectos de fortalecimiento organizativo o sobre la brecha digital o sobre no sé qué, y una de las cosas fundamentales que hay que hacer es revisar cuál es nuestra agenda común o por qué estamos allí, cómo nos sentimos y qué es lo que emocionalmente nos implica en esa misión, y tener una metodología para conversar sobre los conflictos. Y como decían ustedes en el curso, el círculo de diálogo, que es una de las metodologías de las prácticas restaurativas, no se haga cuando hay un conflicto. Es un círculo que se hace siempre, donde hay un objeto, donde ese objeto, para usar la palabra, pasa de mano en mano con una pregunta, y es como un espacio que puede ser 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos a la semana, donde ese grupo o esa comunidad se escucha. El día que hay un conflicto, ya la gente está como
preparada, tiene una herramienta para abordarlo, ¿no? Como en muchos proyectos que dicen, bueno, o incluso en trabajos donde se acaba una actividad y dice, vamos a evaluar. Cuando dicen vamos a evaluar es porque van a regañar a alguien o a muchos. Entonces, que no sea vamos a evaluar, que sea vamos a escucharnos, ¿no? Y esa es una de las herramientas, una de las cosas que se podría hacer. Martín. Para retomar un poquito esto que nos comparte Alibel y atender la pregunta de la compañera, y me voy a aventurar a hablar, pero estamos hablando en abstracto, del conflicto y de sanar, ¿no? Pero bueno, lo primero que podemos decir que para atender el conflicto, para asumirlo, justamente hay que mirarlo, hay que juntar a las partes. De acuerdo al conflicto, hay que ver si primero por separado, si después podemos posicionar una reunión restaurativa, donde juntamos a la persona que causó la afectación con las afectadas, donde se establece un espacio seguro, donde se han hecho entrevistas previas para poder desarrollar una reunión restaurativa. En una familia, por ejemplo, en un caso de afectación, antes incluso de hablar del conflicto mismo, podríamos hablar justamente de lo que dice Alibel, de círculos previos que nos hagan reconocer el valor de nuestra familia, volver a las bases del amor que nos hace constituirnos a partir de esa historia, de los hechos fundamentales, de maximizar todo lo positivo para luego atender el conflicto, ¿no? Entonces, básicamente para resolver un conflicto hay que asumirlo, hay que atenderlo, mirarlo, acercarse a las partes, buscar las personas idóneas que en su momento puedan ayudarnos a facilitar el diálogo, hay que conversar, hay que expresar emociones. Y ese para mí es el camino de la sanación. El primer camino que podemos hacer es, primero que nada, asumir cómo nos sentimos, reconocerlo, saber que somos personas dignas de no necesariamente vivir con eso que nos sucedió, reconocer cuál sería el camino de sanación, pedir los apoyos necesarios. Y algo que quería compartir también que vincula a las prácticas restaurativas con la educación popular es fortalecernos, ¿no? Fortalecernos desde lo individual y salir de ese compartimento profesional del que hablaba, donde ahora solamente para hablar de emociones es en un lugar, para atender un conflicto es otro lugar, para aprender de... No, para fortalecer los saberes, las experiencias y los espacios seguros donde podamos justamente encontrarnos comunitariamente, compartir saberes, compartir las historias y aprender, realizar procesos de aprendizaje y de reconstrucción. Un poco por ahí sería la cosa. Sí, muchas gracias, Martín. Estaba colocando en el chat también para las personas que están aquí con nosotros en vivo. El día de mañana recibirán el correo de seguimiento con la grabación del webinario y también con enlaces a los recursos que se han recomendado acá, incluyendo algunos materiales sobre resolución de conflictos. Y para las personas que lo oyen en diferido, pues ese mismo texto en la descripción de la grabación que están utilizando. El tiempo vuela. Ya se nos está acabando el espacio y yo tengo muchas ganas de que podamos reencontrarnos para profundizar en experiencias concretas, pero por ahora darles la palabra para una breve rodada de despedida en una frase corta o dos frases cortas para cerrar el espacio. Martín, ¿estará bien si comenzamos con vos? Claro, bueno, yo quiero aprovechar este espacio que para mí es muy simbólico porque después de todos estos años en Centroamérica, pues estoy migrando nuevamente hacia Uruguay y quiero dar un profundo agradecimiento a todas las personas con las cuales me he vinculado y han hecho parte de este camino, y ahora pues al Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas con el cual he estado trabajando, con Miguel en un primer momento, con vos de lleno, Claire, al CIREC, al Centro Integral de Resolución de Conflictos del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, y por supuesto que a nivel también, en ese vínculo de todos los proyectos que hemos compartido en Panamá y a través de esa historia común que tenemos de tantos años de sensibilidad y de solidaridad en las causas sociales, ¿no? Agradecer muchísimo espacios como este y sobre todo el agradecimiento a todas y todos los que creemos que realmente es posible esa paz imperfecta que debemos implícitamente, explícitamente gestionar para poder, creo yo, tener eso, paces más permanentes y cotidianos. Gracias. Yo me despido agradeciendo
a Martín y a Claire. A Martín por ese vínculo que tenemos desde hace años en Panamá. Él se mudó a Costa Rica, yo estoy en Panamá y de una u otra forma hemos sostenido este vínculo. Creo que eso tiene un poco que ver con la idea de comunidad, de las personas que creemos en una misma causa y que tenemos algunos puntos comunes para construir esa causa. Como Martín me introdujo con Claire y con el curso de prácticas restaurativas, con el CIREC. Claire es una especialista, es psicóloga y les invito a todas y todos también a seguirla. Y también no quiero irme sin decir algo que recogí de una charla hace poco así muy esperanzadora de la vicepresidenta de Colombia, cuando decía construir la paz, una paz basada en la justicia, el respeto y goce de los derechos humanos. Entonces, que no estamos hablando de una paz o de una esperanza romántica, sino que realmente las prácticas restaurativas lo que proponen es escucharnos, sentirnos, y eso en un marco de derechos humanos, un marco de justicia, un marco de paz, y que mientras más nos vamos acercando las personas que creemos en eso y queremos trabajar en eso y que acercamos metodologías, vamos construyendo una comunidad y me siento muy feliz de poder ser parte de esa comunidad también. Gracias. Gracias, gracias a ambos y nada, a seguir tejiendo comunidad, a las personas que nos acompañan, a las personas que escuchan. Bueno, ¿cuál es el siguiente contacto? ¿Cuál es el siguiente puente? ¿Cuál es la comunidad en la que podemos seguir construyendo? Que pasen muy buenas noches, gracias por haber estado acá y seguimos conversando en otros espacios que vendrán. Que estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias Hasta a todas y pronto. a todos.